Es disposem a formar una corporació a peu de carrer, escoltant, raonant y solucionant els problemes dels albalencs. El Ayuntamiento de Albal traslada sus despachos a la vía pública para conocer la opinión de los vecinos sobre el funcionamiento del municipio. Tots els barris del poble per anar replegant les propostes, les suggerències y les queixes, per no dir-ho així. Ramón, el alcalde de Albal, un municipio valenciano de 16.000 habitantes. Lleva casi 12 años en el cargo, dando ejemplo de político cercano. Y hoy ha tenido lugar una imagen bastante simbólica. La ha protagonizado el alcalde de Albal, Ramón Marí, del PSPB, quien junto a otros concejales ha participado en una protesta frente a una sucursal bancaria en Valencia en la que se ha pedido que se realice el proceso de desahucio contra una familia de Albal. Por parte del director se nos ha manifestado que hay una firme voluntad de que en ningún lugar llegara al desahucio. No están solos. Hay más políticos extraordinarios que consiguen que no perdamos la fe en el ser humano. Aquarius, el ser humano es extraordinario. A Ramón Marí, alcalde de Albal en Valencia, le conocen como el negociador antidesahucio. Ejemplo también de honestidad es el de Ramón. Encarna el espíritu luchador del viejo oeste. Acompaña a sus vecinos a negociar con los bancos y evitar así los desahucios. Un alcalde no puede consentir que un vecino se vea sin casa. Ramón es un alcalde empeñado en demostrar que la política es, ante todo, servir al ciudadano. Trabajan muchas horas, imagino que su sueldo no es muy elevado y además, en fin, en una época muy complicada porque las arcas municipales están muy vacías. Legal también frente a la corrupción. Ramón fue quien destapó el conocido caso Emarsa, el mayor saqueo a una empresa pública cometido en la Comunidad Valenciana. Que val 990 euros, Que el señor Cuesta li comprà a la señora Rita y un diario. Son pocos, podrían ser más, pero al menos ellos son el anuncio de que hay políticos honrados que escuchan a sus vecinos. Algo raro, casi tanto como ver a ciudadanos contentos con la gestión de sus políticos. Yo hablo muchísimo con la gente, yo pienso que el alcalde es el cargo público, es la administración más cercana que tienen los ciudadanos. El hecho evidente es que por mi despacho, en lo que llamamos legislatura, han pasado más de 2000 personas.